Buenas tardes. Les agradezco a todos por venir en este día. Realmente me recordaron algunas anécdotas que hay sobre Sócrates, que pasaba horas a la intemperie meditando, se quedaba quieto y empezaba una reflexión, y hasta que no terminaba esa reflexión, que podían pasar horas, quedaba allí y se lo tenía como un excelente, como una persona que realmente aguantaba las inclemencias, no solo del tiempo, sino de la vida. Así que bueno, un poco socráticos, arrancamos, lo cual es bueno. Bien, cuando nosotros hablamos de filosofía en general y sin tener un gran estudio, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? Atenas, ¿no? Nos imaginamos a unos viejos barbudos con túnicas en Grecia, y particularmente nos imaginamos, o se nos viene un solo nombre. Se nos viene un solo personaje, que va a ser Sócrates, que para cualquier persona dice, bueno, hablemos de filosofía, o qué sabes de filosofía, la mayoría, aunque sea, va a poder referenciar a este personaje. Entonces, hoy vamos a estar una hora y cuarto conversando, reflexionando sobre su figura, y bueno, sobre algunos conceptos, ¿no?, que nos han quedado de él y de sus acciones. Y esto no va a ser suficiente. O sea, es un personaje demasiado grande del que vamos a hablar. No esperemos en una hora y cuarto salir con una idea acabada de quién fue o de qué es lo que dejó, ¿sí? Yo creo que a él no le gustaría que sucediera eso, principalmente porque era un filósofo que se caracterizaba por hacer preguntas, ¿sí? O sea, de dejar abierto, ¿no? de romper lo que hay para que salgan al menos interrogantes, de cuestionarnos. Entonces, yo creo que hoy, al menos la propuesta, es que se vayan con más preguntas que con respuestas. Sé que vinieron hasta acá quizás esperando más respuestas que preguntas, pero es la propuesta de la filosofía, y es principalmente la propuesta de este filósofo, ¿sí? Así que bueno, vamos a intentar hacerle honor a esta filosofía. Para empezar, a mí me gustaría que ustedes sepan que este ciclo que vamos a arrancar hoy está relacionado con los filósofos de la antigüedad, porque los filósofos de la antigüedad tienen mucha implicancia práctica, ¿sí? Esas filosofías tienen mucha implicancia práctica, y lo vamos a ir desarrollando ya a partir de hoy. Entonces, si bien vamos a comenzar con una parte histórica, después vamos a ver algunos conceptos generales para terminar. ¿Se escucha bien atrás? Para terminar con algunos conceptos propios del autor, ¿sí? Bien, me gustaría que el hilo conductor de la reflexión de hoy sea una frase que está en la Apología de Sócrates, que es: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Quisiera que esa sea nuestro hilo, cuando nosotros vayamos viendo diferentes partes, tengan en cuenta esta frase para reflexionarla, y para que nos abra, a ver si... ¿Puedes repetirlo? Sí, la frase es: una vida sin examen no merece ser vivida. Sí,
sin examen, sin reflexión, sin análisis, no sin exámenes de escuela, no. Ahora les digo, saquen una hoja, no, sino una vida examinada, bien examinada. Bien, esta frase va a estar en la Apología de Sócrates. Sócrates no escribió nada, ¿sí? Nos llega de él la información de su filosofía o de sus métodos a través de diferentes fuentes. La primera fuente es Aristófanes. Aristófanes fue un cómico griego, un cómico que lo va a presentar a él en las nubes, en el 423. Él va a estar presente cuando se lleva a escena la comedia, y Sócrates ahí va a aparecer como un chanta, básicamente, ¿sí? Va a ser una persona que tiene una escuela que se llama El Pensadero, en las nubes, la comedia se llama Las Nubes, y bueno, imagínense que Aristófanes era un muy buen comediante y que todos se mataban de risa, ¿no? Y el mismo personaje estaba ahí presente. Tenía un coro de nubes, y el coro de nubes, como en las tragedias estaban en los coros, bueno, en este caso estaban disfrazados de nubes porque decían que los filósofos en general andaban en las nubes, volados en sus pensamientos y en las ideas, y no estaban en la realidad. Bien. Esta crítica de Aristófanes va a pegar más hondo cuando los 30 años más tarde, cuando sea el juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta comedia se lo presentaba también como un impío, como alguien que no creía en los dioses, como alguien que no le interesaban las deidades. Y ahora vamos a ir entrando un poquito a la Atenas, a la polis, ¿no? A la Atenas en donde nace Sócrates, nace este personaje. Pues siempre se habla de que la democracia ateniense mató a Sócrates, ¿sí? La misma democracia mató a Fidias, que es el artista del Partenón, ¿no? Entonces, veamos también, más allá de este final trágico, si hubiese podido existir un Sócrates, o pensar, si hubiese podido existir un Sócrates sin la democracia de Atenas. ¿Sí? Porque estaba difícil pensar en la antigüedad sin tener libertad de expresión, sin tener la libertad de desarrollarse. Piensen que estaban en Egipto los faraones, estaban, o sea, en otros lados reyes, o sea, las estructuras en general no eran estructuras en donde las personas pudieran decir lo que quisieran. Si bien la democracia ateniense no era una democracia tal como la entendemos hoy en día, en la que todos participamos, sí tenía algunas características bien interesantes. O sea, la polis en ese momento estaba constituida por alrededor de 450.000 personas, de las cuales 40.000 formaban parte de lo que serían los ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres mayores de 20 años, hijos de madre y padre atenienses. O sea que si habían nacido en Atenas, pero los padres eran extranjeros, no calificaban, ¿sí? Antes de Pericles, que había un grupo más conservador, tenían que tener también una propiedad. A partir de Pericles lo abre a todos los que cumplen estos requisitos de ser mayor de 20 años, varón, hijo legítimo, sí, no me tengo que olvidar, hijo legítimo, y hijo de ciudadanos atenienses. Pero esto, claro, uno dice, bueno, eran ciudadanos. ¿Qué implicaba ser ciudadano? Una de las cosas que implicaban ser ciudadano era hacerse cargo de la ciudad. Hacerse cargo de
si hay determinados juicios, por ejemplo, se iban por sorteo, ¿sí? ¿Quiénes iban a ser los jueces? No había una hoja de ruta en decir, bueno, uno es el juez, ¿sí? Eran como jurados que se sorteaban. Y después había algunos, eran 6.000 cargos que había todos los años, que la mitad se sorteaban y la mitad se les seleccionaba, se elegía. Esto implicaba que la actividad de los ciudadanos tenía mucha responsabilidad, ¿sí? Y esto está relacionado con algunos conceptos que hoy quiero desarrollar. ¿Por qué quiero desarrollar esto? Bueno, uno en general piensa el conócete a ti mismo o examinarse a uno mismo como un elemento o como una forma solamente individualista, ¿sí? Separada, o sea, yo me alejo y me examino. Cierto que tiene que haber un momento de reflexión en soledad, pero siempre la actividad y para Sócrates el avance del conocimiento de uno mismo se da con los demás, no se da en solitario, ¿sí? Entonces ahí empezamos a entender un poquito más, o la idea es un poco que entendamos un poco más por qué él no se va de Atenas en el juicio o tiene la opción del exilio y prefiere la muerte, ¿sí? Bien, aquí me gustaría hablar de algunas nociones tomando como eje la hermenéutica del sujeto de Foucault para comprender algunos elementos esenciales de esa polis griega. Uno de ellos es la epimeleia, ¿sí? No sé si han oído hablar, ¿sí? Bien, algunos sí, otros no, más o menos, bien. Es el cuidado de uno mismo. Epimeleia. Ahora este es el momento de la clase y empiezo a decir palabras raras, ¿sí? Así que no se preocupen, me dicen, yo las repito, pero esta es una, epimeleia, ¿sí? Que es el conocimiento, es el ocuparse de uno mismo. Y ese ocuparse de uno mismo, para los griegos y para los griegos en general, esto no es solo para el erudito, no es solo para el filósofo, para el sofista, sino para todos. Era realmente empezar a comprender cómo es uno y cómo es la relación con los demás y cómo es la relación con la ciudad y con la naturaleza, así con todo. Entonces es muy integral. Esto tiene muchos niveles, algunos niveles en donde está nuestro cuerpo. Por ejemplo, las formas en que nosotros nos ejercitamos también forman parte del cuidado de uno mismo. Las formas en que nos alimentamos, la forma en que nos comunicamos con quiénes, cómo, y además, y principalmente, cómo nosotros pensamos o cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos, ¿sí? Esto va a estar relacionado con la ética, que va a ser el eje de todas las clases que vamos a ir viendo de aquí a noviembre. La ética entendida como la formación del carácter, ¿sí? La ética sería cómo nosotros o con qué herramientas nosotros nos moldeamos a nosotros mismos para relacionarnos con los demás y para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bien, vamos a ir dándole varios giros y varias vueltas a la palabra. Pero bueno, estamos en modo definiciones ahora como para que entendamos a esta Atenas de Sócrates. Y esta palabra es muy importante. ¿Qué va a hacer Sócrates con esta palabra? Las va a identificar con el conócete a ti mismo. Va a decir, está bien, uno necesita tener cuidado de sí, pero para que se dé el cuidado de sí, tenemos que saber qué es el sí mismo. Si no sabemos qué es el sí mismo, ¿cómo lo vamos a cuidar correctamente? ¿Sí?
Entonces, él lo que va a proponer es, como eje de este cuidarse a sí mismo, es la propuesta que está en el oráculo de Delfos, conócete a sí mismo. Es decir, bueno, si nosotros arrancamos desde acá, tenemos mayor posibilidad de llegar a buen puerto, digamos, llegar a hacer algo que realmente queramos. ¿Cómo se llega a los objetivos? ¿Sí? Que el objetivo de las éticas de la antigüedad son la felicidad. ¿Sí? Por eso se llaman eudemónicas, ¿sí? Son éticas que buscan la felicidad. ¿Cómo se llega? A través de diferentes técnicas, a través de hacernos virtuosos. No se preocupen que ahora lo vamos a desarrollar, pero esa virtud se puede desarrollar con técnicas específicas que cada una de las escuelas va a tener acorde a su criterio. El primero que nos va a presentar esto va a ser Sócrates. Hay algo que hay que resaltar, es que la palabra ética aparece ya en la Ilíada, pero va a aparecer como el lugar de reunión o el lugar de hábitat, tanto de los animales como de los hombres. La primera vez que se va a utilizar para el ser humano y para esta cuestión del desarrollo del carácter va a ser Aristóteles. ¿Sí? Acá estamos en la previa. Dentro de lo que es la filosofía clásica, nosotros tenemos Sócrates, Platón, Aristóteles, que los vamos a ver en ese orden. Pero sí, Aristóteles lo empieza a desarrollar con esa palabra, pero el que empieza a poner el eje sobre lo humano es Sócrates. ¿Sí? Sócrates es lo que se llama el giro antropológico. El giro antropológico se va a dar en la Atenas democrática y se va a dar a través de los sofistas y de Sócrates. ¿Sí? Los sofistas lo que buscaban era más el buen decir. ¿Sí? A mí me caen bien los sofistas, ¿eh? Yo digo porque en general nosotros tenemos la visión platónica que son unos chantas, pero no, cuando uno se pone a estudiarlos un poco más, la verdad que son muy interesantes. Y la figura de Sócrates, que va a generar diferentes escuelas. A partir de él van a surgir lo que se llaman las escuelas socráticas, y estas escuelas socráticas son todas distintas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en los próximos meses, que va a ser su propia versión, cada uno, de cuál es la propuesta, de decir, bueno, cómo tiene que ser el hombre para llegar a ser feliz, para llegar a ser virtuoso, para sentirse pleno, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a nuestro amigo Sócrates. Otra palabra que es muy importante para entender aquí es parresía, ¿sí? Parresía. Que esto es decir la verdad, ¿sí? Hablar con verdad. Hablar con verdad y que otros reconozcan que lo que uno está diciendo es verdadero. No es solamente que uno solo sepa, ¿no? Sino parresía. Parresía, sí. Es importante porque es como una exigencia en todas las escuelas de la antigüedad, en las escuelas a partir de Sócrates, que el sabio o el filósofo debe hablar con verdad, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer él en carne y hueso, digamos, en lo que sería su defensa en el juicio. O sea, él va a hablar realmente no se va a inclinar ante, dice, bueno, pida perdón, no tengo por qué pedir perdón, ¿sí? No hay razones. Y entonces él hablaba con esa solvencia de que todos habían visto de que lo que estaba diciendo era cierto. Entonces, este punto es importante, pues, ¿qué hubiese pasado si Sócrates hubiese dicho, no, bueno, no quiero que me maten, ¿qué hago?
Y bueno, no, sí, saben, tienen razón. ¿Qué hubiese pasado con las escuelas socráticas? ¿No? O sea, porque esto era muy importante a nivel social, esta cuestión, no era solo en vínculos maestro-discípulo en las escuelas, sino que es una vidriera, digamos, es un ejemplo, claro. Entonces, veamos que la importancia de sus acciones tiene que ver con ser coherente con su forma de pensar y con lo que ya había dicho anteriormente a sus discípulos, ¿sí? Y a toda la gente, porque él hablaba con todo el mundo. Entonces, este punto es muy importante para decir, bueno, no se da marcha atrás. El único que se va a dar marcha atrás va a ser Aristóteles. Aristóteles va a decir, no, está así, yo mejor me voy, los dejo acá. O sea, cuentan las malas lenguas que cuando se va en el barquito se hundió, ¿no? No es cierto, pero bueno, es como que hay una idea también griega de no poder escapar de la fatalidad. Y esto también lo tiene Sócrates. Sí, Sócrates es griego puro, digamos, no piensa que puede escapar, o sea, sabe que nadie se escapa de la muerte. Como Leónidas y sus 300. Hay una fatalidad, sí. Va a suceder, o sea, van a morir. Dice, bueno, ¿cómo voy a morir? Eso sí es una elección. ¿Cómo me enfrento a la muerte? Entonces, esa es la propuesta de este Sócrates héroe, por decirlo de una manera, que dice, bueno, yo me voy a enfrentar como he vivido. Como viví hasta ahora, es así como voy a elegir, no voy a salir corriendo. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Bien. Esto todo está relacionado con esta forma de ver los griegos y particularmente los atenienses, su relación con toda la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensemos a un Sócrates hablando en las calles, él lo que va a decir es, yo estoy teniendo una función social. Si él va a decir, yo no tuve cargos políticos, porque tuvo algunos cargos en los que fue sorteado, ¿sí? Y fue a guerras, pero sí me encargué de hablar con todos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hizo en ese hablar? Y ahora vamos a ir a eso, a la técnica, ¿sí? Vamos a ir, ¿cómo él se relacionó con esos ciudadanos? La técnica que utilizó es lo que se conoce como la mayéutica, ¿sí? Que hoy en día se sigue utilizando en pedagogía. Pero la mayéutica tiene dos momentos. Tiene un momento destructivo y un momento constructivo, ¿sí? Entonces, en el momento destructivo, ¿qué sucede? Sucede que el que interpela a través de preguntas, en este caso Sócrates, puede ser un niño también, que a veces destruye varias ideas que uno tiene ahí medio muertas. Y ¿qué hace? Empieza a preguntar, ¿y por qué? Y bueno, vos que decís que sos un artista, bueno, ¿qué es la belleza? Decía, ¿no? Y claro, las personas que les preguntaba consideraban que sabían, ¿no? ¿Cómo no voy a saber yo qué es la belleza? Entonces le daban una definición y él a partir de la definición que daban empezaba a hacer preguntas y se las tiraba abajo. Esta situación generaba cierto malestar, se pueden imaginar, entre las personas, principalmente que se consideraban a sí mismos grandes eruditos, grandes sabios, grandes artistas, ¿no? Generaba un malestar. Pero aquellos que podían llegar a entender que realmente no sabían, que habían pensado que sí, pero que no sabían, llegaban a un punto de quiebre en que decían, bueno, la verdad que no sé, la verdad que no sé. Y a partir de esa aceptación de no saber, empezaban las preguntas constructivas, ¿sí? Primero había que destruir lo falso
para empezar a construir algo que le vaya saliendo a la misma persona. No era algo que él le decía desde afuera. Si bien está, supongo que hay varios docentes acá, sabemos que se induce, ¿no?, a través de las preguntas para que la persona le resulte más fácil. Bueno, entonces ese viaje es un viaje que es un acompañamiento. Él lo llamaba, esta segunda etapa, la mayéutica, propiamente dicha, en donde él ayudaba a parir ideas. Mayéutica era el arte de las matronas. Él decía que su madre había sido partera y que ella, esa capacidad de ayudar, ¿sí? La madre ayudaba a traer a los niños al mundo y él ayudaba a traer ideas a los hombres, ayudaba a sacar sus ideas al mundo. Entonces, les quiero leer un pedacito de la apología en donde él, en su defensa, comenta que además de hacer estas prácticas, va a decir, se añade a esto que los jóvenes que me acompañaban espontáneamente se divierten oyéndome examinar a los hombres y con frecuencia me imitan e intentan examinar a otros. Y naturalmente encuentran, creo yo, gran calidad de hombres que creen saber algo, pero que no saben nada, que saben poco o nada. Dice, en consecuencia, los examinos por ellos los examinados por ellos se irritan conmigo y no consigo mismo. Y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes. Sí. O sea, aquí está una de las razones por las cuales a él lo van a juzgar. A él lo van a juzgar por pervertir a los jóvenes. Lo que le estaba enseñando era este método que realmente incomodaba a mucha gente. ¿Sí? Y aparte que era repetido, como dice, o sea, por sus alumnos. Y fíjense que siempre la filosofía está relacionada con lo que es la ironía, ¿no? Y eso viene directamente del método socrático. Ese método socrático tiene un aspecto de ironía en la parte destructiva, en la cual en algunos diálogos de Platón se nota que hay ponzoña, o sea, que lo está haciendo intencionalmente porque la persona a la que se le está haciendo es una persona de alta jerarquía y que se cree más importante, ¿sí? En este punto es en donde él va a decir que él es más sabio, se da cuenta que es más sabio porque no sabe nada, ¿sí? En ese ejercicio. ¿Cómo arranca la apología? Él va a arrancar diciendo que un amigo fue a Delfos y que en Delfos preguntó cuál es el hombre más sabio de Atenas. Y le dijeron Sócrates. Entonces dice, Sócrates, ¿sos el más sabio? Dice, no puede ser. Y ahí él comienza este ejercicio, él cuenta eso en ese diálogo es de Platón, es el primero que va a escribir y por eso se considera que está más cercano a la figura socrática. Recuerden que los primeros escritos que hablan sobre Sócrates es Aristófanes, el que se toma como canon dentro de la filosofía son los primeros diálogos de Platón. Ya en los segundos diálogos vamos a tener su propia propuesta, por más que él sea el mismo personaje, ya mutó, ¿sí? Y vamos a tener también una visión de Jenofonte, que Jenofonte es otro discípulo de Sócrates, que era militar, y escribió un par de textos dedicados a Sócrates, que es Recuerdos de Sócrates, Banquete y Apología de Sócrates, ¿sí? O sea, está la apología de Platón y la apología de Jenofonte. En la apología de Jenofonte va a haber una partecita que es muy interesante, que quisiera compartirles aquí. Esperen que ya la encuentro.
que iba a decir, Jenofonte le hace hablar a Apolodoro, uno de los discípulos de Sócrates, algo que quizás todos pensamos, al menos todos los que estudiamos filosofía y leemos los diálogos de Platón, decimos, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? ¿No? Nos agarra como esa cuestión. Y Apolodoro le dice, pero es que yo, Sócrates, lo peor que llevo es ver que mueres injustamente. Y entonces Sócrates, según se cuenta, le respondió acariciándole la cabeza, ¿preferirías entonces, queridísimo Apolodoro, verme morir con justicia que injustamente? Sí, fíjense siempre esta cuestión de que la forma que uno vive tiene que tener relación con esa, de si se puede, decir, bueno, yo voy a elegir morir con la mía, no de cualquier manera, ¿sí? No prolongar al infinito, ¿sí? La existencia se le tiene que proveer un sentido. Esta construcción que está haciendo a través de la mayéutica, ¿sí? Es una construcción que le da un sentido a él. El sentido de él era intentar despertar a los atenienses, y dice, como un tábano en el lomo de un caballo. O sea, así molesto. Él sabía que era molesto, o sea, no. Pero para él esa era su función, ¿sí? Y dice, bueno, yo tengo que morir con mi misión, con mi objetivo. No puedo decir, bueno, no, fue hasta acá, ahora ya está, me jubilé, ¿no? Dice, no, voy a dedicarme a otra cosa. No, dice, listo, bueno, es la que viene así. Bien. Dentro de los elementos principales de lo que sería la ética, vamos a tener algunos puntos muy interesantes. No se me duerman, están atentos, ¿cómo vienen? ¿Vienen bien? Díganme algo, a ver, alguien, algo. Bien. Uno de los elementos fundamentales para... Tenemos una preguntita. Sí. Todo este tema del gran funcionamiento que él se permite promover socialmente, Sí. tenía que ver con las propias legitimidades que en esa época tenían quienes aducían verdades absolutas. Entonces él empieza a jugar con esta cuestión de lo relativo y con ironía para poder navegar a otros estadios. ¿Es así o estoy completamente? Los que aportan más a lo relativo van a ser los sofistas. Él va a aportar más a no tomar lo que viene por costumbre de manera como si fuera la verdad, ¿sí? Sino pasarlo siempre por un tamiz de crítica, lo cual no significa que esté bien o que esté mal, simplemente decir, bueno, esto hay que cuestionarlo, ¿sí? Pero este es el origen del pensamiento crítico sistematizado, podemos decir, ¿sí? Porque el pensamiento crítico siempre hubo, ¿no? ¿Pero vos crees que con eso busca ampliar las verdades? Él busca encontrar su propio eje, digamos, no quiero decir su propia verdad porque en realidad se terminan aunando en la antigüedad, ¿sí? Pero sí, yo diría, su propia perspectiva, su forma, o sea, se construye de alguna manera a través de este ejercicio. Y este ejercicio no se puede hacer solo, este ejercicio siempre tiene diálogo. ¿Su propia perspectiva o una perspectiva colectiva? No, bueno, la de él lo que va a plantear es una perspectiva que puede llegar a ser colectiva, pero que arranca desde un ejercicio crítico propio, ¿sí? Por eso en el diálogo es donde aflora. No puede haber para él filosofía si no hay diálogo. Y eso es lo que va a retomar Platón. Platón escribe en forma de diálogo, pues dice, bueno, es la forma dialógica en donde pueden salir diferentes perspectivas y se puede enriquecer. Y era la forma democrática de aquel momento en el cual a los jóvenes se les enseñaba a hablar y a defender sus posiciones
porque mientras mejor aprendieran a defender sus posiciones, tenían más posibilidades de que sean aceptadas, ¿sí? El tema era si sus posiciones eran para beneficio de la ciudad o era simplemente por querer ganar. La filosofía lo que va a proponer es que sea para beneficio de la ciudad, ¿sí? Mientras que los sofistas, que se dice eran extranjeros, le interesaba que ganara el alumno al que se le había dado las clases, digamos. Entonces, bueno, ¿alguien más? Bien. Entonces, en este desarrollo de uno mismo había elementos principales, entre ellos estaba la virtud, la educación y la amistad. ¿Se entiende por qué era tan importante la educación de los jóvenes y de pensar que se pervierte a los jóvenes es realmente complicado, porque se los educaba para gobernar, era a los futuros gobernantes. Entonces, si ellos no respetaban las normas antiguas o no continuaban con las costumbres, ¿qué iba a suceder? Esa era la cuestión, se caía todo, ese era el cuestionamiento, pero el mismo hecho de que en la democracia tengas la capacidad de deliberar, ya es el que te abre la puerta al pensamiento crítico, ¿sí? O sea, la misma forma que después dicen, no, bueno, pero paremos acá, ¿no? O sea, dice, está bárbaro, pero hasta acá, ¿no? De acá para allá ya están pervirtiendo. Entonces, un poco ese era el punto en cuestión. Bien. Entonces, toda su ética va a girar en torno al concepto de virtud, ¿sí? Y es la primera vez que virtud se va a tomar en un sentido, tal como entendemos, ético. Hasta antes de Sócrates se consideraba que el caballo tenía su virtud, o sea, las herramientas tenían su virtud, si servían correctamente, si eran bien formadas, una casa tenía su virtud, ¿sí? Un guerrero tenía su virtud. A partir de Sócrates, él lo que va a proponer es otra idea de virtud, que es una virtud más introspectiva, es una virtud interior, en donde uno va a encontrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto a través de su propia reflexión, ¿sí? Y ahí, cuando encuentra para él qué es lo correcto, actuar en consecuencia, tener el conocimiento, llega al conocimiento de lo que es y actúa en consecuencia. Uno de los puntos que se le ha criticado y que bueno, es un punto interesante, es decir que el bien es igual al conocimiento o a la verdad, ¿sí? Esto le lleva a lo que se llama uno de los dilemas de Sócrates, que bueno, es el malo en realidad es ignorante, ¿sí? No actúa voluntariamente, no se puede elegir voluntariamente el mal. Porque la maldad es ignorancia, el que elige la maldad es ignorancia. ¿Sí? Esto, por supuesto, es uno de los temas principales de toda la filosofía en los últimos 2500 años. ¿Por qué se refería a la ignorancia como incapacidad de saber el resultado de actuar mal contra uno mismo? Es entender que si uno actúa mal contra otro, hay una implicancia, pero es que es una implicancia del todo y las partes. Por eso también arrancamos hablando de la polis, ¿sí? Porque uno no puede pensar el individuo tal como hoy. El sujeto de la antigüedad era un sujeto pensado dentro de un ecosistema, dentro de una red social, ¿sí? No lo podemos pensar como hoy. Como hoy en el sentido individualista, ¿no? Que tenemos... muchos sociólogos lo piensan de esta manera, pero sí tenemos que ver que hay un entramado y adentro de ese entramado es donde se va a manejar. Entonces, si uno le causa daño a otro, dentro de ese entramado se está causando daño a sí mismo,
Si no estamos volviendo a esto. Bueno, depende, sí. Eso que venimos diciendo de la ignorancia, lo que decía Sócrates, es lo mismo que dijo Jesús. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Que dice que esto que lo último que dije es lo que dijo Jesús, dice perdónalos, no saben lo que hacen. Sí. Hay muchas semejanzas en algunas frases, pero el recorrido es distinto. Sí. El recorrido de uno es a través de la fe y el recorrido de Sócrates es a través de la crítica, o sea, del pensamiento crítico, ¿sí? En donde tiene que haber siempre un esfuerzo por parte de la persona que va haciendo, se va haciendo a sí misma y a partir de ahí se relaciona con los demás, ¿sí? A partir de mis ideas o de lo que yo considero bueno o malo, es cómo me voy a relacionar con ustedes y a su vez ustedes conmigo. Si cada uno empieza a hacer un análisis crítico de todo eso, bueno, se puede generar un lindo despelote, ¿no? Pero esas son las cuestiones de la filosofía, decir, bueno, hagamos una reflexión, y por eso también salen tantas escuelas socráticas tan distintas y que se pelean entre sí, ¿sí? O sea, decir, bueno, hagamos ese ejercicio y veamos qué es lo que sale, y a partir de eso que sale, sí, bueno, definamos la virtud. Él no va a definir la virtud, ¿sí? Algo que me parece virtuoso, que no le ponga una definición concreta. Simplemente es un ejercicio introspectivo en donde uno genera una acción, ¿sí? Y esa acción está relacionada con un eje que uno tomó como elemento de decir, bueno, esto va a ser correcto y esto va a ser incorrecto, ¿sí? Y a partir de ahí trabajar. Ahora, para decir esto es correcto, esto es incorrecto, tuvo que haber un análisis, que es la mayéutica. Sí, tuvo que haber ese análisis, y para eso no pudo haberlo hecho solo, no es que se sentó solo como los filósofos medievales y dijo, bueno, voy a pensar, y dice, no, lo hizo en la plaza, ¿sí? Lo hizo con los diferentes, con los ciudadanos, con los esclavos, con toda la gente que estaba dando vueltas. Claudia, sí. En ese clasismo, ¿no? ¿Se reconoce a él como el primero que coloca la introspección como valor o el método de la introspección? No, la virtud tiene un aspecto introspectivo, ¿sí? O sea, ya la introspección ya los tenés desde antes, tenés los pitagóricos, tenés varias, pero que la virtud no sea algo que caracterice solo para afuera y que sea de todas las cosas y que sea una cuestión del hombre, propio del hombre e interior que nos marca cómo actuar, eso sí es propio, es de él. Sí, eso sí arranca acá. Con ese pensamiento. Con ese pensamiento, exacto. ¿Sí? Es la voz interior, ¿sí? Que para él la voz interior siempre vence sobre lo exterior. Bien, y acá se van a dar también esta época es la época de las tragedias, ¿sí? Los grandes trágicos de Grecia, Eurípides, Sófocles, Esquilo, son de este periodo, del periodo de democracia. Sócrates va a ser contemporáneo de Eurípides y en partecita creo que de Sófocles. El caso de Sófocles, por ejemplo, escribe la tragedia Antígona, y a Antígona se le da una situación en donde tiene una ley divina que se pelean los dos hermanos, ¿no? Luchan los dos hermanos, uno ataca a la ciudad y el otro la defiende. Se pelean por la ciudad. El padre había muerto y era quien heredaba. Y muere el hermano que estaba atacando. Entonces el hermano que estaba defendiendo decide no enterrarlo. Esto iba en contra de las leyes de los dioses en aquel momento, que había que enterrar y hacerle todas las fúnebres. Pero la ley en ese momento la marcaba él, la ley humana, y decía que no había que enterrarlo. Entonces Antígona se encuentra en la disyuntiva. En cualquiera de los dos casos, alguna ley viola. ¿Sí? Ella va a elegir enterrarlo y bueno, va a morir. Es una tragedia, se mueren todos. Entonces,
esta idea es una idea de fatalidad, en donde decir, bueno, si me voy a morir, que sea defendiendo lo que creo, ¿sí? Y esa es la propuesta que va a hacer, es decir, bueno, hay una virtud en el interior que es la que me marca cómo deben ser las cosas, atado a la parresía, ¿sí? Atado a decir la verdad. Y él lleno de discípulos, ¿no? O sea, y de todos los jóvenes que lo seguían. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a retractar? No creo, ¿no? Ya estaba sentenciado antes de arrancar eso. Bien. Esta primera aporia o dilema que les marcaba, que era que el hombre no puede actuar mal sabiendo, ¿sí? Es un tema que nos lleva hasta Hannah Arendt, ¿sí? Nos lleva hasta hoy en día, es decir, hay maldad, la maldad es ignorancia, ¿eh? O es banalidad, o es simplemente que querés cubrir determinados requisitos para vos quedar bien en tu trabajito. Ahora hay una película que está relacionada con la banalidad del mal de Hannah Arendt, que no sé si ganó un Oscar, que es la que está en una casa como de familia al lado del campo de concentración, zona de interés. Es un poco lenta, ¿no? Pero realmente expresaría esa cuestión de decir, dentro de nuestro cotidianismo, de nuestra forma de vivir, nosotros tenemos muchas elecciones, muchas pequeñas elecciones. Y uno dice, bueno, y eso, cuando tiras una piedra y se hace, ¿no? Los círculos, ¿hasta dónde llega? Esas pequeñas elecciones que uno dice, en mi vida es pequeño, pero ¿y en otros? ¿No? O sea, empezar a entender es que ese vínculo con los demás es muy fuerte. Bien. Otro de los puntos principales es que esa virtud o ese ejercicio de encontrar la virtud se puede aprender. Entonces, por eso existe la relación maestro-discípulo, por eso pueden existir escuelas de filosofía, por eso, ¿por qué? Porque es algo que se puede aprender. Uno puede aprender a ser, bueno, Nietzsche diría llegar a ser lo que se es, ¿no? O sea, llegar a ser lo que uno tiene que ser, de la mejor manera posible. Sería una cosa así. Entonces, la virtud es aprensible, o sea, por todos. No es algo dado por Dios, no es un don, no es una lotería, ¿sí? Es algo que a través de un ejercicio se puede desarrollar. Y el último punto, que es quizás dentro de los dilemas es un poquito más complejo, que dice, es preferible aceptar la injusticia que cometerla. Sí. ¿Por qué? Porque cometer una injusticia implica ser un ignorante, ¿sí? Y hay una palabra que no les dije antes, pero que se las puedo decir ahora, que es la palabra idiota, ¿sí? Que significa específicamente, deriva la raíz idios, que hace referencia a lo privado y a lo propio, ¿sí? Que es alguien que solo se ocupa de lo privado, ignorando lo público. Así que bueno, es preferible aceptar la injusticia que cometerla. Pero hay un tema de complicidad, ¿verdad? Sí, y aceptar la injusticia que le hacen a uno, ¿no? O sea, eso es preferible. Hoy diríamos ser víctima que victimario, ¿sí? Es preferible no ejercer una violencia sobre otro. Y bueno, si me pasa, digo, bueno, por lo menos no estoy en el lugar del otro. Sí, por lo menos no estoy en esa posición. Cuando es grupal, sí, es aceptar la injusticia, es
lo que sucede, ¿no? Decir, bueno, está sucediendo una injusticia y me cayó la boca. Sos cómplice, exacto. Y eso para Sócrates te degrada en tu categoría de ser humano, ¿sí? Sin embargo, él dice, bueno, yo los perdono porque entiendo que hay una ignorancia de ese lado, no tengo un problema, pero él no puede ser parte de eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay un caso que a él lo sale seleccionado dentro de los jueces cuando estaban los tiranos, ¿sí? Hay un momento en el que gana Esparta, le gana Atenas y ponen un gobierno de los 30 tiranos y necesitaban plata los tiranos. Entonces empiezan las islitas empiezan a apretar, digamos, algunos comerciantes, grandes comerciantes, para sacarles dinero. Entonces, dentro de lo que hacían era acusarlos de algo, injustamente, muchas veces. Y en una de esas redadas lo llaman a Sócrates para que sea juez y que lo condenen, ¿sí? a una persona, un comerciante de una de las islas, ahora no me acuerdo los nombres. Y él decide no ir, siendo que la pena era la muerte. Sí. Siendo que la pena de no aceptar su posición o su función era la muerte, y él decide no ir. Como dentro de los 30 tiranos él tenía unos discípulos también, que habían sido sus discípulos, no lo matan. Sí. Pero sí que él prefiere su conciencia, y dice, bueno, me moriré, pero no voy a acusar a una persona inocente. ¿Sí? Bien. Quisiera decirles otra cita de... Espérenme un segundito. Relacionado con estos 30 tiranos que estuvieron, porque dentro de las razones por las cuales se los lleva a juicio, y dentro de esta propuesta de que él pervertía la juventud, a pesar de lo que leímos antes, que es dentro de su defensa, también hubo discípulos de él que participaron del gobierno de esos 30 tiranos que mataron mucha gente, ¿sí? Entonces, lo que plantea Anito, como se llama uno de los personajes que lo va a acusar, es que si esos discípulos llegaron a hacer lo que hicieron en contra de la ciudad, o sea, ¿qué clase de maestro es él? ¿Sí? Entonces, fíjense la implicancia que tiene la educación de los jóvenes. No era tan azaroso todo. O sea, y de hecho un orador que de unos años después va a decir, se llama Esquines, va a decir, ¿acaso no condenaron a muerte a Sócrates, compañeros ciudadanos, porque se mostró que había educado a Critias, uno de los 30 que derribaron la democracia? Sí, o sea, lo querían acusar, obviamente, pero tenían elementos, desde la estructura tenían elementos para acusarlo. Les quiero leer un punto que está relacionado con este ejercicio que él hace de la mayéutica, que les va a decir a los conciudadanos, yo no me voy a enojar con ustedes, o sea, por la acusación, o sea, por haberme condenado a muerte, pero sí les voy a pedir algo. Entonces les dice, solo una gracia tengo que pedirle. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico, los hostiguéis, los atormentéis, como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud y aplican a lo que deben aplicarse. Perdón. Y cuando... Se me corrieron los renglones. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada. No dejéis de sacarlos a la vergüenza.
si no se aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Sí, o sea, sí, pero bien. Dice, pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis, como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada, no dejéis de sacarlos a la vergüenza, si no se aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Sí. O sea, esto resume, digamos, el ejercicio filosófico que se propuso como objetivo de vida Sócrates. Y también la confesión de que no tenía tanta confianza como maestro, ¿no? Porque pone compromiso a los amigos de que nunca Pero que él lo van a matar acá. O sea, él le está hablando a sus jueces ahí. Él le habla a sus jueces diciendo yo los perdono, no se preocupen, pero sí ocúpense de lo que yo me ocupé con ustedes háganse cargo con mis hijos. ¿Sí? Después estaba justificado. Le dejó una linda tarea. Le dejó una linda tarea. Le dejó una tarea de ser filósofos. ¿No? Le dejó la tarea de ser filósofos. Entonces, veamos que la revolución socrática es esa, la de realmente revolver los fundamentos y preguntarse, principalmente, y si se puede armar algo nuevo, y si no se puede, bueno, pero al menos tener siempre en duda lo que estamos sosteniendo, no sostenerlo de manera dogmática, ¿sí? Sino siempre saber y entender también que todas estas cuestiones humanas son construcciones humanas, no vienen de la divinidad. Entonces, al ser construcciones humanas es nuestra responsabilidad que salgan bien. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad en las relaciones humanas, no es nuestra responsabilidad para mí solo en el medio de una montaña. Es en el medio de la polis y va ejerciendo lo que uno tiene que ejercer. Entonces, o sea, haciendo el trabajo que le toca. Él tomó como trabajo ser el tábano de Atenas. Bueno, Sí. puede ser considerado como uno de los primeros epistemólogos, porque en última instancia lo que está haciendo es... Sí, bueno, a partir de acá se le da, es como, se habla siempre en filosofía antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿no? O sea, sí, marca, el giro antropológico marca un cambio completamente distinto, ¿no? Antes, los que hacían filosofía trataban sobre la física. A partir de acá se empieza, el eje está centrado en el ser humano y en las relaciones humanas. Eso es lo más importante. Y después, bueno, sí, nos interesa el cosmos, pero lo que más nos interesa es cómo somos, cómo podemos ser mejores, ¿sí? Y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Y esa relación con los demás es lo que hace la diferencia entre cómo es una sociedad y cómo es otra. Y eso también lo tenía claro Pericles, ¿sí? Cuando él hace ahí un discurso fúnebre muy conocido, en donde hace una defensa a la democracia y una defensa a esa democracia del ciudadano activo, ¿sí? Que ha sido después replicada en varias ocasiones, en diferentes contextos, pero es ese llamado a la humanidad de cada uno de nosotros para que realmente se aprenda a relacionar de una mejor manera. Bueno, esperen que creo que tengo una cita más y ya terminamos. Bueno, ¿cómo les sentó hasta ahora Sócrates? ¿Bien? ¿Se van con más preguntas que respuestas? Siempre. Bueno, me alegro. Espérenme. Creo que está aquí. Bien, la apología de Sócrates va a terminar diciendo, es hora de irse,
yo para morir y vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor suerte? Nadie lo sabe, solo los dioses lo saben. Sí, así que bueno, es hora de irse. Pero bueno, sí, ya voy, espera que mezclé todo. Dice, es hora de irse, yo para morir y vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor suerte? Nadie lo sabe, solo los dioses lo saben. ¿Cómo? Sí. No, ese es Séneca. Séneca, ya lo vamos a ver, no nos adelantemos, están las 3 muertes de Séneca, pero no, Sócrates toma la cicuta y se muere, pero el diálogo en donde se cuenta la muerte de Sócrates es el Fedón, y el Fedón forma parte de lo que sería la segunda etapa de Platón, o los diálogos medios, y ahí tiene mucho contenido platónico ya Sócrates empieza a aparecer como un personaje y lo potente ahí ya es Platón, ¿sí? En la Apología de Sócrates, que les recomiendo que lean, y en el Critón, que está la posible huida, ¿sí? Que son muy cortitos, ahí sí tenemos un Sócrates más vivo, más cerquita, ¿sí? Bueno, nos vemos.